precisamente en un sitio de Toledo donde se explica muy bien la historia islámica de la ciudad. Toledo es una ciudad muy importante, era la capital nada menos que del reino visigodo, y cuando llegan los musulmanes, una de las primeras ciudades en las que se van a instalar es Toledo. Lo único que no la eligen como capital, pero siempre va a conservar una cierta carga simbólica, ¿no? Como la antigua capital del mundo godo. De hecho, cuando la describen los cronistas árabes, la describen como una gran capital. Y bueno, tenemos restos desde principios, probablemente a lo largo del siglo IX, casi desde el principio de la llegada de los musulmanes, debieron de empezar a hacer algunas obras ya aquí en la ciudad. La ciudad era una ciudad donde vivía una gran mayoría de cristianos convertidos al Islam, muchos nobles que habían conservado sus privilegios, y eso hace que, bueno, que el poder intente controlarlo de alguna manera. El lugar donde estamos, que es el Alcázar, que fue todo un recinto amurallado en un ángulo de la ciudad, servía precisamente para eso, para controlar la ciudad. De manera que los restos que tenemos por aquí, por ejemplo, unos restos palatinos que aparecieron en una de las crujías de este antiguo convento, responden a esa serie de palacios que habían construido los musulmanes dentro de este alcázar que dominaba la ciudad. Esos restos corresponden al siglo X, probablemente habría otros anteriores, habría otro palacio anterior, pero mayoritariamente lo que se ha conservado aquí es del siglo X, es decir, de época omeya, cuando los califas omeyas dieron el punto final, ¿no?, para el control de la ciudad, y sobre todo del siglo XI, que es cuando la ciudad adquiere su mayor esplendor. En el siglo XI, desaparecido el califato, esto se convierte en un reino taifa, lo que llamamos los reinos taifas, y justamente el de Toledo es uno de los 4 más importantes de toda Al-Ándalus, junto con Zaragoza, junto con Sevilla, junto con Badajoz. Y Toledo va a ir conquistando terrenos incluso para llegar al mar, para llegar al Mediterráneo. Y claro, eso se refleja muy bien en la cantidad de edificios que se construyen también en el siglo XI en Toledo. Aquí, por ejemplo, tenemos algunos de ellos, ¿no? La capilla de Belén, que veremos después, pues es parte de ese palacio taifa, de ese palacio del siglo XI, pero hay restos de capiteles, de columnas, restos decorativos en mármol, hay restos muy interesantes pintados de lo que pudieron ser. Hay que imaginar todo el palacio lleno de color, pintado. Aquí detrás tenemos parte de ese palacio, que son yeserías con ilustraciones de vidrio, que es algo único en toda Al-Ándalus, no hemos conservado en ningún otro lugar un ejemplo como este. Con lo cual, bueno, ese estilo se va implantando a lo largo del siglo, ese arte islámico se va implantando a lo largo del siglo IX, y el siglo X y el siglo XI son el momento de mayor esplendor.